En el día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, la historia y algunos aspectos generales alrededor de la neuropsicología clínica. Bien, mi nombre es Diego Armando León, soy profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, para dar comienzo a la clase del día de hoy, quisiera que algunos de nuestros estudiantes y participantes nos contaran qué pudieron observar o leer en la literatura que estaba asignada para el día de hoy. ¿Alguno de ustedes, por favor, nos quiere decir cómo les parecieron las lecturas? Olga, dale. Sofía, qué pena. Tranquilo. Pues sí, a mí me pareció muy interesante algo que no tenía muy presente de una de las lecturas y era que hablaba sobre los fármacos, de cómo el neuropsicólogo aparentemente podía aportar eh, en este tipo de fármacos para impulsar o disminuir, o como por ejemplo la prevención de esa utilización de esos fármacos que estimulan mucho el desarrollo intelectual y demás. Eso me pareció muy interesante y la verdad no había caído en cuenta que un neuropsicólogo como que podía ayudar en eso. Claro, tengan en cuenta que en Colombia un psicólogo, o sea, no está autorizado, eso depende mucho de la legislación de cada uno de los países, ¿sí? Pero en Colombia un psicólogo no tiene la autorización para recetar fármacos, ¿sí? Lo que sí debería tener es el conocimiento suficiente para saber si los fármacos que un paciente está tomando están afectando y cómo pueden estar afectando el comportamiento o el desempeño cognitivo de una persona. Y adicionalmente, puede trabajar de la mano con médicos, por ejemplo, con neurólogos o con psiquiatras, para exactamente lo que tú me acabas de decir. Actualmente, desde hace más o menos unos 10 años, 15 años, se ha comenzado cada vez a generalizar más el uso de algo que se llama los fármacos facilitadores del funcionamiento cognitivo, enhancers, ¿sí? Eh, y esos son muy importantes primero para el tratamiento de Alzheimer, de demencias tipo Alzheimer principalmente, pero en los años recientes se han comenzado a usar para el tratamiento de trastornos del neurodesarrollo, principalmente discapacidad intelectual ¿sí? O trastornos de la memoria, del aprendizaje. Pero todavía está en estudio, ¿no? Entonces, pero bien, lo que tú me dices es un buen punto, Sofía, porque implica que ustedes no pueden echar de dejar de lado el conocimiento que adquirieron sobre psicofarmacología. Eh, Esos fármacos que les acabo de decir, los facilitadores, hay de dos tipos, que son agonistas de la acetilcolina o agonistas de la dopamina, básicamente, como psicoestimulantes. Después hablamos sobre ellos. Sofía Romero, cuéntame. No quería aclarar contigo si había entendido bien en la lectura en inglés, o no sé, pues me pareció súper curioso que decía que Sí, cuando una persona tiene una lesión por proyectil, como el proyectil viene a alta temperatura, la lesión queda automáticamente esterilizada. puede ser, pues depende, pues por lo general si es un proyectil de arma de fuego, en sí la herida hay menos probabilidad de que haya infección, ¿sí? Que si es un proyectil, por ejemplo, una piedra, ¿sí? Y si queda expuesta o no. ¿Sí? Entonces depende mucho de las características del proyectil, la distancia y el tipo de proyectil. ¿Cuál es el problema de muchas de las balas? Es que se fragmentan. Entonces, el daño causado es por los fragmentos de la bala que quedan dentro del cerebro, del cráneo, ¿sí? Entonces, si se han dado cuenta, tienen que sacarlos muy rápidamente para que eso no genere inflamación y daño cerebral, ¿sí? Entonces, en algunos casos, y cuando entra y sale, ¿sí? Y que no tocó o no hay una ruptura, ¿sí? Es poco probable que haya infección, pues es lo que dice la literatura. En realidad no soy experto en estas lesiones, pero es probable, ¿sí? Pero por lo general, si hay fragmentos dentro de la cabeza, esto sí va a generar infecciones, ¿sí? Y reacciones alérgicas muy fuertes. Laura, digo Lucía. Ah, no, Alejandro está levantando la mano antes. Alejandro Arteaga. Bueno, a mí se me hizo muy chévere el tema de la mirada que da como la neuropsicología desde
una mirada bio-neuropsicosocial. Ajá. Y porque, por ejemplo, entran muchas cosas que uno como psicólogo solamente no ve digamos, en una carrera muy básica sin neuropsicología. Ujú. Entonces, otra de las cosas que a mí se me hizo interesante es cómo un gen puede afectar o que sea más susceptible el cuerpo humano a contraer una psicopatología mucho más elevada, como lo que en un punto dicen que un, ¿cómo se llama esa vaina? PAL 158 MET, Sí, que es como el un de gen que uno valina. no sabe cómo funciona ni nada, que puede hace que uno sea más susceptible a un trastorno de esquizofrenia. Es como, Sí, si no estoy mal, es un polimorfismo no sé, de la COMT, ¿sí? De la, de la catecolamimetiltransferasa, ¿sí? Que es, o sea, regula el funcionamiento de todas las catecolaminas como dopamina, noradrenalina, ¿sí? ¿Mm? Y al tener esa variación genética te haces más o menos susceptible, dependiendo del ambiente, de tener una disregulación en el sistema dopaminérgico y noradrenérgico, lo que puede conllevar a o que sea diagnosticado con TDAH o con trastorno de esquizofrenia o algún tipo psicótico. Termina. Dale, cuéntame. ¿Qué más? eh, y como que da como esa mirada como un poco más holística de como que el cuerpo humano funciona desde los genes y con el ambiente, como que se rompe también esa dualidad misma. Totalmente, Alejandro. Y los que vieron conmigo psicobiología o sea, se acordarán que yo les decía y les insistía todo el tiempo en que las dos cosas son importantes, ¿no? Tanto el ambiente como la genética. Y con los nuevos hallazgos que tenemos sobre epigenética comportamental y sobre herencia epigenética, esa dualidad entre ambiente y biología o contexto e individuo se rompe completamente. Estamos intensamente conectados a los demás, el individuo, la historia del individuo y la historia de la forma como el ambiente influye sobre nuestro comportamiento y desarrollo antecede al mismo individuo, o sea, biológicamente, por la marcación epigenética en los estilos de crianza o de vida de nuestros padres antes de que nos hubieran engendrado. Y adicionalmente, durante nuestra vida, todo el tiempo es eso, un entretejido entre genes que expresan proteínas. Recuerden que los genes, ¿qué es lo que hacen? Los genes expresan proteínas y esas proteínas hacen que tus células funcionen y las células se integran en tejidos y es una escala de procesos, ¿sí? Yo eso los explico mejor la próxima semana que veamos neurodesarrollo. O tienen los videos de neurodesarrollo también en YouTube. Y esto hace que tu cerebro funcione de cierta forma y tu conducta también, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir es un muy buen ejemplo. Unos genes que están asociados con el funcionamiento unos neurotransmisores llamados catecolaminas, recuerden que es la familia de las catecolaminas, influyen en cómo funcionan ciertos circuitos de tu cerebro, cómo se conectan, y esos están relacionados con cómo prestas atención al mundo, cómo procesas la información del mundo y cómo controlas tu pensamiento. Si están muy hipoactivados, pues no vas a prestar atención muy bien. Si están muy hiperactivados esos circuitos, por las variaciones genéticas de los receptores o de las enzimas reguladoras, entonces va a estar hiperactivado el sistema y tú no vas a poder controlar tu pensamiento y vas a tener un exceso de pensamiento incontrolado que podría coincidir con síntomas de esquizofrenia, ¿sí? Bueno, una última persona que me comente y ¿alguien más se ha levantado la mano? No veo más manos levantadas. ¿O alguien más quiere decir algo? Ah, Ingrid, Sandra. Sí, muchas gracias. Sí, hablando de esto, me llamó la atención que se hizo una investigación en animales sobre los procesos del cuidado materno y cómo repercutían esos procesos en el neurodesarrollo, en cómo los niños o los adolescentes reaccionaban en respuesta a esos estresores que habían en el ambiente, con resiliencia. Entonces, cómo esos factores ambientales definitivamente modifican la expresión en los genes. Completamente, sí. Eso yo creo que hay unas lecturas para la segunda semana sobre ese tema, ¿sí? Yo les dejo una revisión porque nos vamos a repartir unos temitas para ver cómo se construye el desarrollo, ¿sí?
Entonces, la otra semana discutimos más sobre eso. Además, es un tema que a mí me apasiona. Es el tema sobre el que yo hice mi tesis de pregrado e hice mi tesis de doctorado. Digo, de maestría, digo, y de doctorado. Entonces, después vamos a discutir muy bien sobre la adversidad, ¿sí? Y cómo todas las situaciones de maltrato, violencia y, bueno, y diferentes tipos de estresores, negligencia, en realidad están metiéndose hasta la expresión de nuestros genes, lo que hablaba hace un momento Alejandro, ¿sí? O sea, cómo ese polimorfismo valina-metionina del receptor de la FONC es regulado, ¿sí? O sea, tener uno u otro influye, pero también si te han maltratado, regula o no que ese polimorfismo te dé más vulnerabilidad o no hacia una enfermedad o te proteja más, que es lo que tú estás hablando de resiliencia, ¿sí? Que son temas muy, muy interesantes y que miren que también tienen que ver con la neuropsicología. ¿Qué podemos decir acá? Que uno, el neuropsicólogo necesita saber de neurotransmisores y de psicofarmacología para poder ejercer en el futuro, ¿sí? Porque por lo general, los pacientes de los neuropsicólogos están recibiendo medicamento y en el futuro van a recibir mayor cantidad de medicamentos. Entonces, debe hacer llave con el psiquiatra y debe entender qué es lo que está haciendo ese medicamento, no solamente las pruebas y demás, sino debe entender de medicamentos para que pueda incluso darle sugerencias a los médicos sobre dosis o interacciones medicamentosas, ¿cierto? Dos, los neuropsicólogos actualmente deben entender que el funcionamiento cognitivo es el resultado de un proceso de desarrollo que antecede al mismo individuo. Y entonces deben entender cuáles son los determinantes del desarrollo, tales como familia, ahí está lo social, lo ecológico, contaminación en el ambiente, cultura, prácticas de crianza, modelos de educación, tipos de educación a la que se asiste, y biológicos, tales como variaciones polimórficas genéticas, epigenética y funcionamiento cerebral. Entonces vean todo lo que tiene que saber un neuropsicólogo, ¿sí? Es como un resumen un poquito de lo que acaban de participar. Muchas gracias por sus aportes. Cualquier cosa que quieran decir, como no estoy mirando directamente los participantes para ver quién levanta la mano, entonces simplemente abren el micrófono y me dicen Diego, entonces, y les doy la palabra, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver entonces rápido como qué es la neuropsicología primero, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de ciencias muy, muy grande, ¿sí? Como epistemológicamente, que son las ciencias de los seres que estudian y tratan de explicar cómo funcionan los organismos vivos. Y eso es la ciencia de la vida, llamada biología. ¿Listo? Y ahí tenemos un mundo de disciplinas biológicas, tales como tales como anatomía, fisiología, genética, epigenética, ¿cómo es que etología, etcétera, ¿no? Entonces hay un mundo de ciencias llamadas que están dentro de este paquete que es de estudiar el funcionamiento de lo vivo. Tenemos unas ciencias de la conducta o del comportamiento, ¿sí? Principalmente la psicología o etología. Bueno, entonces tenemos la psicología como su base de estudio del comportamiento y, bueno, y no vamos a entrar en polémica de qué hacen, qué no hacen los psicólogos. Funciones cognitivas, emociones, relaciones sociales, podríamos meter acá también, ¿no? Dentro de la biología tenemos un grupo de ciencias que estudian el funcionamiento del cerebro y las alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso, más que el cerebro, el sistema nervioso, ¿sí? Son las neurociencias, ¿sí? Y ahí en esa sección entre biología, psicología y neurociencias van a existir algo que se llaman las neurociencias comportamentales, ¿sí? Tal como la neuropsicología. Entonces, ¿qué es la neuropsicología? La neuropsicología es una neurociencia comportamental o una rama de la psicobiología, ¿sí? Que tiene fuerte influencia por los desarrollos en biología, más específicamente en neurociencias, y por los modelos explicativos del comportamiento, principalmente del funcionamiento cognitivo, ¿sí? Podemos concebir que hay dos ramas, dos grupos o dos campos grandes en donde funciona la neuropsicología. Uno es
con daño cerebral y donde hay síntomas o alteraciones en algo que llamamos los procesos cognitivos. Sí, o sea, el desempeño en un grupo de tareas o funciones de la vida diaria están afectados por un daño cerebral. Y estos son los neuropsicólogos y los que trabajan en evaluación, intervención y demás, los neuropsicólogos clínicos. Tendríamos otro grupo grande de neuropsicólogos, que no es tan grande en realidad, que serían los neuropsicólogos experimentales o cognitivos o humanos, que fue gran parte de lo que ustedes vieron en el curso de neuropsicología, que lo que tratan es no tanto de trabajar con pacientes, sino de hacer investigación básica en laboratorios, diseñando tareas, con neuroimágenes funcionales, con electroencefalografía, etcétera, para tratar de explicar cómo es que funcionan los procesos cognitivos en particular. ¿Sí? Bien. Una pregunta de dónde está ubicada la neuropsicología como epistemológicamente y alrededor de las ciencias. ¿O algo que quieran decir? En el pasado, de dónde venimos. Entonces, la neuropsicología, por lo tanto, entonces tiene, y en general las neurociencias, no tienen una fecha de inicio, de origen, sino un conjunto de eventos que podemos agrupar en épocas, ¿sí? Entonces tendríamos una época muy, o sea, como pre-científica, que ocurre en muchos lugares, alrededor de muchos lugares del mundo, ¿sí? Entonces tenemos eventos que ocurrieron, por ejemplo, hace 10.000 años, hace 7.000 años, en China, en las Américas, en Europa, ¿sí? En África también se han visto algunos evidencias de algo llamado la trepanación. ¿Qué era la trepanación? La trepanación consistía en abrir orificios en el cráneo, ¿sí? Para, de alguna forma, manipular la masa encefálica, ¿sí? El encéfalo. ¿Por qué hacían esto? Por diferentes razones, ya sea por guerra, tratamiento médico. En Egipto también hacen trepanaciones. Religión, ¿sí? Entonces, por acceder al espíritu, al alma de las personas, bueno, manipularla. Whatever. Tenían muchísimas teorías acerca de por qué y para qué y cómo hacer la trepanación. El todo es que tenían la noción, o sea, lo que tienen en común todas estas tradiciones de trepanación es el conocimiento de que la masa encefálica, el encéfalo, está relacionado con lo que las personas hacen, ¿sí? Hay una relación de alguna forma entre lo que está dentro del cráneo y lo que las personas hacen, ¿sí? Estas son las nociones más primitivas de una relación entre cerebro y conducta, ¿sí? O cerebro y funciones cognitivas. Estos son los antecedentes más antiguos de la neuropsicología, ¿vale? Hacer una trepanación no es nada fácil, y no lo hagan en casa, ¿no? No, ay, venga, le trepano ese mal humor. No, ¿sí? Estas personas debían primero tener la tecnología para romper el cráneo. Romper el cráneo no es algo tan fácil, ¿sí? Ustedes que se han dado tanto en la cabeza sabrán que no es fácil romper el cráneo, esto no es una cáscara de huevo. Porque además necesitas romperlo de una forma muy precisa, que no se generen esquirlas, que no se generen pedazos de hueso, ¿sí? Eso no es como coger un martillo y ya, ¿no? O una piedra y ya. Debes generar un hueco para que puedas precisamente taladrar una parte o aserrar una parte del cráneo, que es la específica, no es cualquier lado, esto no es azaroso, entonces son por lo general lugares muy específicos en los que puedes acceder a zonas relacionadas con funciones muy específicas y para hacer la manipulación que quieres hacer, ¿no? Y adicionalmente, tener la medicina suficiente para que la persona no se muera, ¿no? Si ven estos cráneos, ¿qué tienen en común? Que las cicatrices, o sea, que el cráneo está cicatrizado, ¿no?
sea que esta persona sobrevivió muchos años después de la trepanación. ¿Sí? Y entonces fue un procedimiento exitoso, en medio de lo que cabría uno esperar, pues se espera, ¿no? Por lo que se puede a través de los registros antropológicos acá. Bueno, entonces la persona sobrevivía. Dime. ¿Podrías, por favor, repetir lo de la trepanación, la relación que hay entre, o sea, con este método, qué fue lo que descubrieron? Miren, primero, esto fue en muchos lugares del mundo por aparte, ¿sí? O sea, no estaban conectados, no tenían internet para saber qué estaba pasando, ¿sí? Entonces, de forma distribuida alrededor del mundo, por diferentes caminos, se dieron cuenta, o sea, las comunidades se dieron cuenta que lo que había dentro del cráneo estaba relacionado, o sea, ese tejido blanco que estaba dentro del cráneo, estaba relacionado con lo que las personas hacían, sentían o pensaban, ¿sí? O sea, con las funciones cognitivas, afectivas, psicológicas. Esa es la relación que pudieron detectar, ¿no? Que alterando lo que está dentro del cráneo, tú puedes alterar la conducta de las personas. ¿Sí? Y hace, miren, mucho tiempo atrás, casi desde los orígenes de el arte, la medicina, la ciencia, ya se tenía este conocimiento de la relación entre cerebro y conducta. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ya, gracias, profe. Bueno, listo. Entonces vemos, miren, alrededor de muchos lugares. Acá vemos en Perú, ¿sí? Diferentes esta dirección muchas trepanaciones, ¿sí? De diferentes formas. Y los egipcios incluso tenían escrituras médicas para la trepanación, hace 1700 años. Ese era el papiro quirúrgico, y ellos, y si, es el primer trabajo escrito sobre afasias. Sí, o sea, el primero en hablar de afasias no fue Broca, ¿sí? Sino fueron los egipcios que pudieron determinar, ya hace casi 2000 años, bueno, hace mucho más de 2000 años, hace 4000 años, que había una relación entre el daño en estructuras frontales y, o sea, ellos mapearon la forma como las personas hablaban. Entonces, que dañando o alterando podían modificar la forma como las personas hablaban, ¿no? Y tenían instrumentos y tenían unos procedimientos médicos para hacer eh, la trepanación en los egipcios. ¿Sí? Ya en la Edad Media, vemos acá el siglo XVII, ya casi el Renacimiento, vemos acá, por ejemplo, ya algunos tenían un kit quirúrgico para trepanaciones, o sea, y tú lo podías cargar en la mochila, ¿no? Entonces, ay, venga, este man está como raro, venga y le hacemos una trepanación breve, ¿no? Entonces vemos acá el grupo de personas alrededor del enfermo, el paciente. Uno se imagina que podrían ser pacientes con problemas psiquiátricos tal vez, ¿sí? Como tipos de ablaciones muy primitivas. Vemos todos los instrumentales, ¿sí? Ya desarrollados, sin anestesia, ¿no? Esto es... Y se hacía en la casa del paciente, según estos dibujos encontrados, ¿no? Del siglo XVI. ¿Sí? Bueno, acá lo tenemos, que era para tratamiento de una epilepsia. ¿Sí? Entonces, trastornos de tipo epiléptico eran tratados, en este caso, con este tipo de trepanaciones a través de un conjunto de personas, un médico de la época y otras personas preparadas, ¿no? Igual, pues, mira, acá tenemos el gato y demás. Otros instrumentos, por ejemplo, esto tal vez era más para trepanaciones, pero de tipo, tal vez como tortura, ¿sí? Entonces hay una cantidad de arte y, dibujos y escritos que muestran que a través de la Edad Media también se hacían trepanaciones de forma generalizada a través de Europa, ¿sí? Y probablemente en otros lugares del mundo también. Bueno, otros hallazgos. Entonces, el primer hallazgo o referencia antigua de la neuropsicología son las trepanaciones, ¿vale? El otro grupo de evidencias, entonces tenemos también, o de hechos que son relevantes en la historia antigua de la neuropsicología. Tenemos los aportes de los griegos. Entonces, por ejemplo, primero Hipócrates, casi 500 años antes de Cristo, y él
propone que todas las funciones mentales, esto es una oposición a las propuestas socráticas, ¿sí? Y es que todas las funciones mentales están en el cerebro, ¿sí? Sócrates había propuesto que no, que están en el corazón. Entonces es la disputa entre las versiones cardíacas y cerebrales o encefálicas de las funciones mentales, ¿no? Si el razonamiento, la inteligencia, la motivación, la voluntad tiene que ver más con el cerebro o con el corazón, ¿sí? Estaba la propuesta intensa de, bueno, la propuesta que hizo Hipócrates, no, mire, eso tiene que ver con el cerebro. ¿Por qué lo hizo él? ¿Cómo lo supo? Pues básicamente él dedujo esto mirando soldados que venían de las guerras con daño cerebral, ¿sí? O animales que tenían daño cerebral, por ejemplo, y entonces perdían funciones, ¿no? Galeno va a ser la primera persona que directamente va a hacer experimentos dañando el cerebro y viendo qué pasaba, ¿no? Entonces su experimento clásico lo llamó el cerdo chillón, ¿sí? El marrano chillón de Galeno, ¿sí? Esto no es un exnovio despechado, ¿no? Entonces, ¿el qué hacía? Él podía llegar directamente, mírenlo, y a través de la boca del cerdito, a manipular nervios nervios del tallo cerebral, pues, específicamente, y se dio cuenta que dañando ciertos nervios del tallo cerebral, tan pronto lo dañaba, el marrano dejaba de chillar. ¿Sí? Era una forma, y entonces se dio cuenta de que lo que estaba dentro del cerebro del marrano era importante para la vocalización que hacía el marranito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, por el momento no. Alguien ha escrito un chat. Profe, qué pena contigo. En mi grupo 9 nos demoramos discutiendo el taller 1 y... No se preocupen por el enlace, ahorita miramos. Sí, es que tiene como un límite de 50 preguntas, no se preocupen. Sí, el taller lo suben al Dropbox, la carpeta de subir uno, taller 1, listo. Bueno, sigamos acá. Después de esto, entonces, de como los trabajos ya de los de repanación y las propuestas, la primera, entonces Galeno fue importante porque después de Hipócrates fue quien siguió con la propuesta cerebral, ¿no? Va a venir los frenólogos, ¿no? Ya sobre el siglo XVII, pasado ya el Renacimiento, comenzando el Renacimiento, ¿sí? Entonces va a venir la época de los frenólogos. ¿Quiénes son los frenólogos? ¿Alguien me puede decir qué leyeron o qué saben de los frenólogos? ¿O qué es un frenólogo? Yo, pues, pues, en ese tiempo se creía que como la estructura del cráneo determinaba aspectos como de la personalidad del comportamiento de la persona. Entonces estudiaba como qué dimensiones tenía el cráneo y a partir de eso se creía, pues se determinaban aspectos, ¿no? De la persona. Total, totalmente de acuerdo. Gracias. ¿Quién me habló? Yo, Juan Pablo Pierotti. Juan Pablo. Listo, Juan Pablo. Bien, ¿y todavía existen frenólogos? ¿Qué creen ustedes? O sea, no sé si, o sea, básicamente la propuesta de Gall, ya les doy la palabra, era que midiendo las protuberancias o la forma, la estructura del hueso del cráneo, o sea, porque es lo que se refleja en la cabeza, tú podías saber cómo era la personalidad del individuo que le estás midiendo, ¿no? Incluso hizo mapas frenológicos, ¿sí? Como este. Entonces, si tú tenías un chichoncito muy grande acá, entonces eras una persona muy cauta, ¿sí? Si tenías... Entonces los harán un poquito. Si tenías una protuberancia muy grande, tenías mucha esperanza, ¿no? O si tenías hundida un poco esta parte, entonces eras una persona desesperanzada, ¿no? Consciente, espiritual,
Estas eran los conceptos psicológicos de la época. Recuerden que las funciones psicológicas como memoria, atención, razonamiento, solución de problemas, eso no existen en realidad como fenómenos naturales, ¿no? Son conceptos que hemos creado un grupo de personas o que trabajamos un grupo de personas para tratar de hablar, predecir de forma consistente sobre lo que las personas hacen, ¿no? Pero cada cultura, en cada momento han tenido conceptos psicológicos como estos, miren, que ya sí ya no los usamos. Sublimidad, o sea, qué tan sublime eres, autoestima, continuidad, ¿sí? Firmeza, veneración, ¿sí? O sea, eso era una dimensión psicológica en el siglo XVII, ¿sí? Qué tan destructivo, combativo, etcétera. Y dependiendo de la forma de tu cráneo y en cada uno de estos mapas, de acuerdo a este mapa, pues hacía una inferencia sobre la conducta de la persona. Entonces, esos eran los frenólogos. La pregunta que yo les hacía, ¿será que todavía estamos usando mapas de este tipo, tal vez con otras palabras, para interpretar lo que las personas hacen? ¿Qué Sí, creen? obvio. ¿Sí, obvio? Pues, o sea, obvio la frenología ya no está vigente y siento que eso lo han desmentido, pero pues dentro de las investigaciones en neurociencias, y psicobiología y todo eso, pues andan hablando de que debido a, no sé, las personas que tienen como esquizofrenia suelen tener la amígdala más chiquita o cosas así, entonces pues yo asumiría que pues ¿Y sí qué hay una opinan? pequeña relación con eso. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Está bien o mal? ¿O qué opinan de ese tipo de postura localizacionista extrema de las funciones psicológicas en la estructura del cuerpo? Pues De además alguna manera es necesaria ¿Son necesarias? Muy bien. Dime. para ¿Quién? detectar como la enfermedad, pero, o sea, siento que no nos hemos como distanciado totalmente de la medición, porque de todas maneras por medio de test o pruebas seguimos como buscando evaluar qué tiene la persona y si tiene algo diagnosticamos y adjudicamos un nombre para eso. Sí. Entonces, Claro, pero una cosa es evaluar la conducta, otra cosa es evaluar la estructura o fisiología cerebral. ¿Sí? Hay una distancia grande que es la que hay que tener cuidado. ¿Alguien más iba a decir algo? Que yo escuché sí, dime. por ejemplo, en el hecho de que más adelante Broca y Wernicke hablan de de afasis, creo que es, Sí, sí, sí. em, pues está localizado en ciertos lugares de de la cabeza. Entonces, si hay una localización de esas psicopatologías frente frente a como a la frenología eh, que todavía se sigue utilizando, pero en otros nombres. Muy bien. Sí, sí, esto va a fundar toda una tradición y por eso es gracias. ¿Quién habló? Alejandro. Bien, Alejandro. Esto va a fundar toda una tradición, no solamente en neuropsicología, sino en neurociencias y en muchas que va a permear completamente lo que es la sociedad, la educación, o sea, básicamente esto permea casi toda la sociedad, el cine, la cultura, ¿sí? Si hay una zona que tiene que ver con el amor que le tienes a tu madre, entonces modificándola yo puedo modificar el amor que tiene tu madre, ¿no? Entonces ahí viene toda una cantidad de novelas, de películas, ¿sí? Basadas en eso. Además, también la educación, de que si tú tienes tu aprendizaje en algún lugar, entonces, bueno, y viene toda como aplicaciones. Entonces, esto no solamente se aplica hacia la neuropsicología, sino esta posición localizacionista, por ahora a toda esta posición desde la frenología en adelante, la vamos a llamar postura localizacionista. ¿Qué es lo que dice la postura localizacionista? Es que las funciones psicológicas están localizadas en la estructura cerebral. ¿Sí? Claro, Gall no lo decía que estuvieran localizadas en el hueso, lo que decía es que el cerebro era como un músculo que al fortalecerse deformaba el hueso, entonces uno podía medirlo indirectamente a través del hueso, ¿sí? O sea, pero la realidad la relación causal era con el cerebro, con el encéfalo, mejor, ¿sí? Y tú tienes razón, después evidencias de Broca y de Wernicke y otros afasiólogos. Actualmente, mucho de esto todavía está principalmente con técnicas de neuroimagen. ¿Sí? Podríamos decir que la frenología moderna
o sea, que la frenología sigue vigente en épocas contemporáneas a través de la neuroimagen funcional como la resonancia magnética funcional. Ya no medimos el cráneo, sino medimos el flujo de sangre, que tampoco estamos midiendo cerebro, ¿no? ¿Qué se hace en una neuroimagen funcional? Tú no tienes idea de cómo están funcionando las neuronas. Tú lo que haces es medir qué tanta sangre circula por cierto lugar del cerebro, asumiendo que el tejido que estás usando para una tarea usa mayor cantidad de sangre y tiene un metabolismo más alto. Eso no es del todo cierto, ¿sí? Porque para la actividad cognitiva no solamente el incremento de actividad es importante, sino también la reducción de la actividad. Pero bien, entonces, mucho de la frenología se mantiene vigente a través de la neurociencia cognitiva, principalmente del uso de neuroimágenes. Y más adelante, a través de todo el semestre, vamos a estar discutiendo qué tan válido es localizar funciones cognitivas en un tejido. ¿Sí? Si en realidad el lenguaje está dentro del cerebro, si en realidad la memoria o los recuerdos están dentro de la cabeza, o podemos tener una visión completamente diferente, siendo aún neurocientíficos, ¿no? Bien. Entonces sigamos con la historia, para no desviarnos. Entonces tenemos la edad de oro de la neuropsicología, o de la historia de la neuropsicología, que van a ser, o sea, ya tuvimos el pasado, ¿no? Ahora viene la edad de oro. ¿Cuál es la edad de oro? La edad de oro es donde comienzan a relacionar áreas específicas del cerebro con funciones psicológicas específicas. Y los trabajos más importantes fueron sobre afasias, ¿no? El modelo de afasias de Paul Broca y Wernicke, ¿sí? Entonces ellos, ¿qué fue lo que tuvieron? Un grupo de pacientes, un paciente básicamente, porque en este momento, como eran neurólogos y en la edad de oro, es donde se funda los modelos basados en estudios de caso. Si se dan cuenta, gran parte de los trabajos en medicina y acá también esto se traslapa al modelo médico, va a tener una asociación más estrecha con la neuropsicología, pero también con el psicoanálisis, ¿sí? Es basados en casos únicos, casos prototípicos, es el modelo clínico, ¿no? El modelo clínico de la ciencia se basa en casos desde los cuales tienen una alteración muy específica o un funcionamiento muy específico, y a partir de ese caso tú construyes una teoría, construyes una inferencia que la aplicas casi invariantemente a toda la población. ¿Sí? Entonces, los primeros casos, los primeros libros de Freud, por ejemplo, eran casos, ¿sí? Y estos van a ser casos, ¿no? Entonces, tenemos a Broca con su paciente Tan, Wernicke, no me acuerdo, nunca se hizo famoso el paciente, que esto es lo más injusto del mundo, ¿no? Y van a haber otros neurólogos, esto no había neuropsicólogos todavía, eran neuropsiquiatras o neurólogos, que van a describir casos de alteraciones con daño cerebral. Entonces tenemos las agnosias de Lesueur, apraxias de Lippmann y los modelos de alexias de Jerin. Y alguna descripción de casos, los primeros casos de Alzheimer, ¿quién? Pues por el señor Alzheimer, de Pick, demencia Pick, por Pick, y de Korsakoff por Korsakoff, ¿no? Entonces, incluso los pacientes quedan borrados, ¿no? Porque en esta perspectiva biomédica, clínica de los casos, que todavía está en la neuropsicología, o sea, los neuropsicólogos más ortodoxos, los que aman la neuropsicología, su sueño húmedo es tener el caso que los haga famosos, ¿no? El caso que nunca se haya descrito, el caso que te describa una nueva enfermedad y que tú puedas publicar, y por lo tanto no lo van a llamar, ese tipo de enfermedad no lo van a llamar como el paciente, sino le van a colocar tu apellido, ¿no? Muy poco justo y un juego de poderes alrededor del médico, pero eso es como la tradición que viene desde el siglo XVIII y todavía se mantiene, ¿no? O sea, la mayoría de los neuropsicólogos que yo he trabajado sueñan poder publicar su caso. Después vamos a poder criticar toda esa postura de ciencia basada en casos únicos, ¿no? Bueno, esto va a suceder entre el siglo XVIII al siglo XVIII-XIX, estudios descriptivos basados en caso. El problema es que esto no tiene control, o sea, tú no sabes, no tienes control sobre el tipo de lesión, dónde fue la lesión, se niega por completamente la historia individual, las particularidades culturales, la edad, ¿sí? Y esto va a fortalecer toda una postura localizacionista. Las funciones mentales están localizadas en la estructura del cerebro. Bien.
Hasta ahí, bueno, entonces vamos siguiendo, luego vienen el papel de las guerras, ¿sí? Comienza el siglo XX con sus dos grandes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y desde la Primera Guerra Mundial, claro, ¿cuál es el cambio grande con respecto a las guerras anteriores? Y es el desarrollo de la tecnología militar y el desarrollo de la medicina. En las guerras anteriores, antes de la Primera Guerra Mundial, por lo general, como eran más cuerpo a cuerpo, ¿sí? Si en el caso tú disparabas una bala y te tenías que dar bayonetas, habían pocos sobrevivientes. Y no había todavía no había penicilina, no había mucha medicina, todavía no habían enfermeras que trataran los pacientes, los médicos, ¿sí? Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, habían pocos sobrevivientes y peor si eran con lesiones cerebrales. Todo el que tuviera una lesión cerebral antes de la Primera Guerra Mundial, o la mayoría de los que tuvieron una lesión cerebral antes de la Primera Guerra Mundial, morían, ¿sí? Y si no morían, pues quedaban con deficiencias, pero nadie se preocupaba por la rehabilitación. También con los movimientos de derechos humanos, la responsabilidad social y otras cosas, desde la Primera Guerra Mundial, los estados deben ser responsables de los daños generados a sus soldados. Entonces también se funda todo un movimiento médico de rehabilitación y descripción de los daños cerebrales, ¿no? Entonces, este es el gran aporte de las guerras a la neuropsicología. ¿Cuál? Uno, vamos a tener muchísimos tipos muy diferentes de lesiones cerebrales masivas, ¿no? En miles de personas. Dos, esas personas sobreviven, muchas de esas personas sobreviven. Y tres, podemos tener una descripción más detallada y más rigurosa de el después, ¿no? Del antes casi no, porque no sabíamos quién eran, sabíamos que llegaron ahí, habían por lo general algunas evaluaciones de ingreso a los ejércitos y demás, pero no eran tan rigurosas, pero sí, muchos de ellos fueron rigurosamente medidos después de la lesión. ¿Sí? Y entonces se comienzan a reportar miles de casos de afasia de la guerra, se le llamó. O sea, personas con daños o trastornos del lenguaje ocasionados por lesiones durante la guerra. ¿Listo? Y surgen los primeros intentos de rehabilitación por algunos médicos y grupos de enfermeras. Aquí vemos, por ejemplo, los hospitales. Este fue el primer libro de Goldstein, ¿sí? A los 20, imagino que ha sido, que fue una descripción vemos acá lo que eran los hospitales improvisados, cientos de camas, ¿sí? Miren, ya les muestro. No es que sean árabes, sino que esos turbantes parece que eran tratamientos que les estaban haciendo con daño cerebral. Sí, bueno, también hay como unos árabes. ¿Sí? Entonces, vemos cientos de pacientes y los tratamientos que se intentaban hacer con ellos. Sí, que vemos. 689 camas. Y eran pacientes indios. Bueno. Comenzamos a ver entonces, por ejemplo, el tipo de lesiones y sobrevivían. Esto hace 50 años antes de este tipo de guerra, pues no hubieran sobrevivido. ¿Sí? Y vemos, por ejemplo, la primera máquina que se usó de rayos X. Ya también la tecnología, gracias a la guerra, uno de los avances más importantes siempre que hay guerras es la tecnología. Se usa tecnología para las guerras, pero esa tecnología después termina siendo usada para otras cosas, ¿no? Resonancias y demás. Entonces acá el uso de la primera máquina de rayos X, y con esto era posible hacer tomografías, por ejemplo, de daños o de material dentro de las cabezas sin necesidad de abrirlas. ¿Sí? Otra cosa, también surgió la tecnología de la protección cerebral, entonces, ¿sí? La prevención. Entonces, desde los deportes como el fútbol americano, ¿sí? Primero, para la guerra se comenzaron a usar, se dieron cuenta que la cabeza era algo importante o sea, que si los soldados tenían menos daños en la cabeza, era más posible no perderlos, por lo tanto era más posible ganar la guerra, ¿sí? Y esto después se comenzaron a usar cascos.
Y esos cascos fueron mejorados tecnológicamente para deportes. Y entonces se comenzaron a usar también en deportes como el rugby, ¿sí? Para tratar de evitar lesiones cerebrales, gracias a los avances tecnológicos en protección que se generan a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, el uso de cascos para proteger la cabeza proviene de la Primera Guerra Mundial y se va a transponer después a algo social como son los deportes. Bueno, ¿qué más surgió? Ya hablo de las otras guerras. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre las primeras guerras y la influencia en la sociedad y la neuropsicología? Sí, profe, yo tengo una pregunta con Cuéntame. respecto al trastorno postraumático. ¿Los neuropsicólogos tenían algún papel en ese trastorno, sabes? O Todavía no había neuropsicólogos, ¿no? Como tal. La neuropsicología no va a fundarse, sino hasta más adelante. Por allá, hacia la década de los 70, 60 se va a fundar, van a surgir los primeros neuropsicólogos, ¿sí? Como tal título, o sea, como tal con el gafete de neuropsicólogo. Antes de esto lo que existían era algo llamados neurólogos de la conducta o neuropsiquiatras o médicos generales o enfermeras generales, ¿sí? Los psicólogos específicamente, no sé muy bien de la historia, ¿sí? Pero hasta lo que yo tengo conocido no había tanta participación de los psicólogos en la rehabilitación, ¿sí? Era más una postura médica que psicológica. Los psicólogos participaban intensamente, era de la evaluación más que de la rehabilitación, ¿sí? Y me imagino que sí, o sea, no con pacientes con daño cerebral, sino pacientes con trastorno de estrés postraumático, sí habían psicólogos involucrados, de otras corrientes, no corrientes neuropsicológicas, no neurocientíficas, ¿sí? Imagino que corrientes en esta época habrán sido casi todos freudianos, ¿sí? O sistémicos, o de la Gestalt, no sistémicos, no, de la Gestalt o freudianos, y tratar los traumas, entre comillas traumas, a mí por eso no me gusta esa palabra trauma, o sea, cuando hablo de un problema psicológico asociado a una experiencia adversa, porque en realidad no, o sea, la palabra trauma se refiere más a un daño en el tejido, ¿sí? Por una acción mecánica. Entonces, cuando hablamos de lo psicológico, no necesariamente tenemos un golpe o algo así, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, en resumen, definitivamente las guerras, y principalmente la Segunda Guerra Mundial, va a generar un conjunto de profesionales del área de la medicina y de la salud que se involucran en la rehabilitación, ¿sí? Muchos de ellos no eran psicólogos, yo creo que la mayoría no eran psicólogos, y los psicólogos, me imagino yo, que podrían estar más involucrados en aspectos psiquiátricos como el trastorno de estrés postraumático, pero no en las afasis y demás. Gracias al surgimiento de la neuropsicología, que va a ser un poco más adelante, o sea, la década de los 50 en adelante, cada vez más psicólogos se van a interesar en la rehabilitación, ¿sí? Esa es mi postura. Igual no conozco exactamente todos los tratados de la historia de la neuropsicología, así que podría ser falseada, pero pues con lo que sé es lo que yo podría decir, ¿vale? gracias. Lo que les decía, entonces, en las primeras guerras, de las cosas más importantes que más se hicieron fueron los primeros tests, pruebas, baterías, evaluaciones, para atender las lesiones provocadas, qué pena, para hacer el ingreso a los ejércitos, ¿sí? Entonces, gran parte del desarrollo de la psicometría o el desarrollo de la psicometría surgió en dos contextos. El primer contexto en el que surgió el desarrollo de la psicometría fue en el desarrollo psicológico, con los test de inteligencia, principalmente los test de Alfred Binet, ¿sí? Tenemos los primeros tests, por ejemplo, ya acá vemos a Binet y haciendo las primeras baterías de evaluación, de evaluación intelectual, los primeros tests de CI, ¿sí? En 1905. Este desarrollo de Binet fue algo revolucionario, fue un desarrollo tecnológico revolucionario. O sea, tener un conjunto de tareas que estadísticamente te pueden predecir
el funcionamiento intelectual de una persona, que en últimas eso es en el que consiste un test de un coeficiente intelectual, ¿no? Conjunto de tareas, de memoria, atención, de lo que sea, resolución de problemas, matrices, etcétera, que te permiten comparar el desempeño de las personas, estadísticamente te lo permiten comparar con el desempeño de miles de personas más, y con base en esa comparación tú puedes generar una predicción sobre cómo se comportará esa persona intelectualmente en otros momentos, ¿no? Que es como el fundamento de todo esto. Esa tecnología desarrollada por Binet de medición intelectual y de psicometría se va a usar para, uno, establecer parámetros de normalidad estadísticos, y dos, se va a llevar a la guerra también. ¿Por qué se va a llevar a la guerra? Esto se va a llevar a la guerra para medir y seleccionar los soldados, ¿sí? ¿Quiénes serán buenos pilotos? ¿Quiénes serán buenos estrategas? ¿Quiénes serán? Entonces, se usaban test de inteligencia principalmente con los oficiales, para determinar los puestos o qué debían hacer dentro de la guerra, ¿sí? Adicionalmente, también se van a desarrollar los primeros métodos estandarizados de rehabilitación gracias a las primeras guerras y a los primeros test de medición. Veamos un video corto. Pues. Ustedes están viendo, ¿qué ven en este momento? ¿La presentación o mi pantalla? La presentación. La presentación. Me toca cambiar el modo de presentarlo. Vamos, estamos bien de tiempo. Ay, no la embarré. Entonces, ahora compartir. Porque debo incluir el sonido. Ahora sigue en mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bien, voy a ponerles un video. ¿Más inteligente? ¿Menos inteligente? Cuando intentamos medir la inteligencia, todo se complica. Y sin embargo, lo hacemos continuamente. En las universidades del mundo entero se enseña qué es la inteligencia. Y todos nosotros, sin ser especialistas, la medimos cada día. Todos medimos la inteligencia. Si es usted soltero y va a un bar y conoce a alguien, lo más importante después del físico es la inteligencia. Medimos la inteligencia de la gente siempre. Si hablamos sobre un concepto difícil o hacemos algo que desconocen, ¿cuánto tardan en entenderlo? Medir la inteligencia analizando las respuestas. Evaluando la pertinencia de las acciones. Comparando a los individuos. Un método que dio lugar a la única herramienta de la que disponemos para medir la inteligencia. El cociente intelectual, inventado por Alfred Binet a principios del siglo XX. Alfred Binet criticó bastante a los alienistas, los psiquiatras de la época, que hacían diagnósticos para juzgar la discapacidad intelectual, separando en grandes categorías: los idiotas, que tenían el grado más alto de discapacidad, después los imbéciles y luego los tontos. En opinión de Binet, sus juicios eran discutibles, muy difusos y diferentes de un psiquiatra a otro. Él pensaba que eran necesarios unos criterios objetivos y una única herramienta de evaluación basada en criterios científicos. En 1905, el Ministerio de Educación francés pidió a Binet que encontrara la manera de detectar a los niños con dificultades escolares. Él no tenía ninguna teoría sobre la inteligencia, pero observando a sus hijas, pensó que podría hacer una evaluación a partir del razonamiento, la capacidad de comprensión y la memoria. Lo que finalmente intentó hacer fue encontrar para cada grupo de edad los problemas característicos de ese grupo. Por ejemplo, les enseñaba una foto y les preguntaba qué representaba. Señaló que los niños de 3 años enumeraban lo que había en la imagen. Hay un señor, una señora, un banco, un árbol.
Los de 7 u 8 años describían la imagen. Hay un señor y una señora sentados en un banco. Y por último, los de 12 años interpretaban la imagen. ¿Están tristes? ¿O bien el señor está enfermo? Y cosas así. Así, Binet desarrolló junto a Théodore Simon el primer test de inteligencia. Había nacido el clásico test de la edad mental. Es la relación entre la edad mental dada por el resultado del test y la edad real de la persona. La cifra se multiplica por 100 para obtener el cociente intelectual. Si un niño de 10 años resuelve las pruebas de uno de 12, será un niño adelantado y tendrá un cociente de 120. La idea era relacionar el rendimiento de un individuo con el de otros individuos comparables, es decir, los que están exactamente en la misma categoría de edad, la misma cultura, etc. Y obviamente partiendo de una serie de puntuaciones en la prueba para una edad determinada. El cociente intelectual es la posición de un individuo comparado con el rendimiento de otros que son como él o ella, es decir, de la misma edad. Le damos al cociente intelectual un poder exagerado, porque pretende medir una cualidad tan particular como la inteligencia. Es difícil resistirse a la tentación de medirse, de compararse. Lo que sí es un poco ridículo es lo que nos encontramos actualmente en Internet, como las páginas web que calculan nuestro cociente intelectual. La gente hace el test, se encuentra con una cifra y la interpreta. Y si, por ejemplo, esta cifra no es buena, pensamos que no somos inteligentes. Es absolutamente catastrófico. El 2. Es ridículo pensar que una cifra defina a una persona. El 4. El 3. Solo un psicólogo hará un test fiable del cociente intelectual. El 2. Ya que debemos saber cómo interpretarlo en relación con el pasado del individuo, su presente El 2 y el 3. y su personalidad. Bueno, entonces sigamos acá. ¿Escucharon bien el...? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profesor. Yo le quito el sonido del computador para que no vaya a molestar ahorita. Ya. De pronto hace eco o algo así con el sonido interno del computador. Bien, entonces, bueno, esta es simplemente una revisión sobre que toca temas importantes. Si es que las pruebas de cociente intelectual fueron importantes o son importantes en neuropsicología, y en psicología también. Se está escuchando un eco, no sé. Un segundo. No tiene audio el sonido. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, revisen. Bueno, entonces, hablábamos de la importancia que tuvieron los primeros test, principalmente los de inteligencia, porque crearon una serie de tareas estandarizadas, ¿sí? Y unos puntajes normativos que te permitían comparar el funcionamiento intelectual de las personas, ¿vale? Eso va a ser esencial en todo lo que va a ser a futuro la neuropsicología, ¿no? Entonces ya tenemos dos cosas importantes: las posturas clínicas y las posturas psicométricas para fundar la neuropsicología, ¿vale? Adicionalmente vienen, como todo el desarrollo en las nuevas bases biológicas de la conducta,
¿sí? O neurobiológicas, y tenemos los aportes, por ejemplo, sobre psicofarmacología, la importancia de los neurotransmisores, a través de este trabajo de, ay, se me olvidó el nombre de este señor, bueno, el que descubrió la acetilcolina, ¿sí? Tengo anomia en este momento, tengo la punta de la lengua, pero bueno, donde pudo medir que había una molécula que se transfería a través de un líquido hacia de un corazón a otro corazón, y podía afectar el funcionamiento de este corazón, y era la acetilcolina, ¿no? Los desarrollos sobre la medición de las bases de los potenciales de acción, que también surgieron a principios del siglo XX, ¿sí? Entonces, lo que en neurotransmisión, los desarrollos de Donald Hebb, etcétera. Entonces, se van a juntar muchas cosas en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? A través de la psiquiatría clínica, la neurología, la neurobiología básica, la medición en psicología, la rehabilitación, todo esto se va juntando, ¿no? Para formar lo que más adelante va a ser la neuropsicología. Ya principalmente con la Segunda Guerra Mundial, va a surgir una persona muy, muy importante, que fue el señor Alexander Luria, ¿sí? Bueno, y otros también, que fueron los creadores de las primeras baterías neuropsicológicas. ¿Qué es una batería neuropsicológica? Un conjunto de test psicológico, de pruebas psicológicas, que te permiten medir funciones determinadas como percepción, atención, memoria, lenguaje, y al final te dan un panorama general del funcionamiento intelectual de las personas. Aquí el objetivo ya no es tener un CI, sino tener un perfil del funcionamiento cognitivo de una persona comparable con el funcionamiento cognitivo de personas de su cultura, edad, sexo, etc. ¿Listo? Entonces, estas tres personas van a ser muy importantes. Una de las más importantes porque hizo un trabajo muy riguroso, tanto en evaluación neuropsicológica como rehabilitación, por lo tanto es considerado como el gran padre de la neuropsicología para muchos. Pero miren que no es un único padre, ¿no? Sino son varios, pero uno de los importantes es Alexander Luria. Yo les dejé un video sobre Alexander Luria, ¿lo pudieron ver? ¿Y qué leyeron sobre Luria? Cuéntenme. ¿Quién fue Luria? ¿Qué hizo Luria? Yo tengo más, es una pregunta, porque a mí no Cuéntame. me llegaron los videos, pero es estas baterías psicológicas, por ejemplo, yo podría juntar un montón de pruebas psicológicas y eso lo podría llamar una batería psicológica, o esas baterías vienen ya predeterminadas con ciertos tests específicos. No, incluso lo que hacen los neuropsicólogos es construirlas. Esa es, por ejemplo, dependiendo del paciente, el tipo de lesiones, tú puedes construir diferentes baterías, ¿sí? O sea, por lo general y comercialmente te venden unas ya estandarizadas, la batería de Barcelona, la batería de Luria, ¿sí? Pero igual tú no aplicas todo lo que está ahí, tú lo que haces es arreglos, conjuntos, agrupas pruebas para tratar de tener un perfil que se te ajuste a las necesidades de ese paciente, ¿sí? Pero, por ejemplo, muchos neuropsicólogos lo que hacen es tener pruebas de memoria, ¿sí? Por ejemplo, el CBLT, California Verbal Learning Test, o la prueba de memoria de Rey. Seleccionan la prueba de memoria de Rey. Pruebas de lenguaje, Boston. Pruebas de funciones ejecutivas, entonces, por ejemplo, tienen una tarea de Torre de Hanoi y una tarea de cartas. ¿Listo? Y esas cuatro las aplican, entonces esas cuatro tareas serían tu batería. ¿Sí? Entonces, tú puedes o comprar unas ya construidas o puedes hacer con tareas. Lo importante es que sean tareas estandarizadas y normalizadas, es decir, que tengas mediciones confiables, comparables con parámetros llamados baremos normativos con la población. ¿Sí? Esa es la idea. Vale, listo. Y sí, me dicen que trabajó con Vygotsky, sí, 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 o sea, él se formó con Vygotsky, fueron compañeros de trabajo. Sí, entonces, la posición de Luria también va a ser bastante culturalista en muchos sentidos. Que eso después se va a olvidar, incluso la mayoría de las personas no contemplan los aportes desde la psicología cultural de Luria. ¿Qué más podemos decir de Luria? ¿Seguro? Pues yo solo
Dime. Pues yo solo de eso que sé con Vygotsky fue que trabajaron como ¿Quién en está relación hablando? Lisa. Sí, Lisa. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Lo que sé de Luria con Vygotsky es que trabajaron como las funciones psicológicas superiores y Muy como bien. temas de lenguaje y descontextualización, o sea, como las personas podían, sí, como descontextualizar sus conceptos en diferentes ambientes o contextos, sí, no sé cómo explicarlo, como que eso fue trabajaron con gente que era analfabeta, creo. Sí, también. Eso es lo que sé. Muy bien. Y gracias, Lisa. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, sí, el correo, lo que les decía al principio, no les llegó a todos los videos porque estaba en un correo que envié a la mayoría, a los que me enviaron el correo de presentación el martes antes de mediodía, ¿sí? Después pensé en reenviarlo y de verdad se me pasó reenviarlo. Entonces, no se preocupen, ahora se los reenvío, no se afanen. Bueno, entonces, y ya eso no sucede más porque ya todos me enviaron el correo. Lo que tú dices es muchas gracias, Carolina, también. Estudió lesiones, fue muy importante porque estudió lesiones, ¿sí? Pero antes de eso, él comenzó a formarse con Vygotsky y pudo diferenciar que hay tipos de funciones. Funciones más primitivas, entre comillas, más básicas también, que estarían relacionadas con la base del cerebro. ¿Sí? Entre más medial y más basal, las estructuras están asociadas con funciones mucho más primitivas. Entonces, él va a ser como grupos de funciones. Las funciones más básicas, ¿sí? que estaría, él lo va a llamar sistemas, ¿no? Entonces, también va a tener una postura sistémica del funcionamiento del encéfalo, ¿no? Tales como el funcionamiento, va a tener otros sistemas que son posteriores, entonces están los de la base, que van a regular como el sueño, la vigilia, estar en coma, no estar en coma, el procesamiento de las emociones, etc. Aspectos más posteriores que estarán de luego los parietales, occipitales, temporales, que están relacionados más con lo sensorial, y aspectos más anteriores, o los sistemas anteriores, que están relacionados más con las funciones psicológicas superiores, con funciones de control. Entonces él va a traer esa postura, esa visión de sistemas y de funciones, funcional, ¿sí? De Vygotsky la va a traer para entender las lesiones que tienen las personas de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y las guerras civiles de Rusia. Y él comienza a formar una teoría de sistemas a través de estas funciones psicológicas. Algo interesante que todavía no se entiende y se deformó completamente es que, primero, Luria no era localizacionista. Él no ubicaba funciones en el cerebro. Él hablaba de grandes conjuntos de sistemas, pero que estaban relacionadas con el contexto. ¿Sí? Estaban relacionadas con el ambiente, con el mundo social en el que vivían las personas, y por eso también eran importantes los trabajos con alfabetas y analfabetas. Él se da cuenta que las personas alfabetizadas accedían a formas de regulación o sea, tenían funciones cognitivas que no tenían los analfabetas. Quiere decir que la adquisición de la lectura y la escritura te va a dar unas funciones cognitivas que tú no tendrías. ¿Sí? Muy como internalización, ¿no? Después les explico bien cómo las visiones de internalización vygotsianas acá en neuropsicología. Por otro lado, Luria va a ser, él va a proponer que estas funciones de control, que están relacionadas con estructuras anteriores, ¿sí? Son las mismas funciones psicológicas superiores de Vygotsky, como que facilitan el control de las emociones, el control de la atención, el control de la memoria, ¿sí? Y más adelante, claro, como tienen un control, alguien les va a colocar el nombre de ejecutivo, ¿sí? Como porque los ejecutivos controlan, ¿no? Administran. Entonces, las funciones ejecutivas van a terminar siendo las mismas funciones psicológicas propuestas por Vygotsky. Y si entendemos bien a Vygotsky y a Luria, las funciones psicológicas superiores, ergo,
funciones ejecutivas no están en el cerebro, sino que son artefactos socioculturales para facilitar el control y mediadas por el lenguaje, ¿sí? Entonces, y todo esto se formó desde Luria, pero esto es importante para entender a Luria y más adelante algunas propuestas socioculturales que les voy a mencionar. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos hasta ahora los primeros test neuropsicológicos. Van a venir los grandes pacientes, también como Scoville-Miller, el paciente HM, medido y evaluado por Scoville y Milner, Brenda Milner, ¿sí? Que murió hace poco, creo, y HM, que murió hace como 5 años, ¿vale? Eso fue todo un evento, este era el rockstar, el paciente rockstar de la neuropsicología, Henry Molaison, y pues yo creo que todos conocen HM, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de HM? Sí. Sí. ¿Qué saben de HM? Es que no estoy segura si él fue el que supuestamente le cayó como un palo en el cráneo en la parte frontal. ¿Él fue él? Ese es Phineas. Ah, entonces no me acuerdo. Él tampoco se acordaba. HM. Si no estoy mal, creo que el paciente HM fue al que le extirparon como una parte del cerebro y de ahí en adelante como que no tuvo la capacidad de generar más recuerdos. O no sé si fue que olvidó los que ya... Sí. No, ya no podía generar nuevos recuerdos. ¿Sí? Este fue al principio, este fue al final, y él pasó todo este tiempo sin saber verbalmente que había pasado todo este tiempo, 40 y pico años de su vida. ¿Sí? Claro, a él no le extirparon, dicen que fue el hipocampo, pero no fue solo el hipocampo, fue gran parte de las estructuras del lóbulo temporal medial, ¿sí? Este señor Scoville. Y la que siempre evaluó fue Brenda Milner, que fue el paciente que te permitió generar gran parte de los modelos existentes de la memoria. Casi todo lo que hablamos actualmente sobre memoria, a largo y a corto plazo, los modelos de Atkinson y Shiffrin de modelo dual, la memoria episódica, etcétera, es gracias a HM y a los estudios de Brenda Miller y de Scoville. ¿Sí? Bien. Entonces ahí ya tenemos como varios hechos que se van conectando para formar la neuropsicología. Y adicionalmente tenemos la influencia de la ciencia cognitiva. Esto va a llegar ya en la década de los 60s y 70s, ¿no? Las posturas de la ciencia cognitiva es todo este conjunto de ciencias que se articularon para estudiar el procesamiento de información, ¿sí? Y entonces van a fundar un nuevo modelo, que es la metáfora del ordenador, la metáfora del computador. Entonces, la gran postura de la ciencia cognitiva es que las funciones mentales son un software y el cerebro es el hardware, ¿sí? Y entonces, lo que harían los neuropsicólogos, trabajarían con el software y los neurólogos y médicos con el hardware. ¿Sí? Es como es como la metáfora que se va a fundar desde la década de los 60 y que se va a volver súper popular y es el modelo por excelencia, el gold standard en la neuropsicología moderna. ¿Sí? Entonces, gran parte de los neuropsicólogos, así sean clínicos actuales, son cognitivos. Es decir, su postura es que dentro del cerebro hay estructuras cerebrales que procesan información y a esos procesos de información los llamamos funciones o procesos mentales o cognitivos o neuropsicológicos y que, por lo tanto, cualquier daño en esas estructuras comprometerá el funcionamiento de esa información, por lo tanto se alteran los procesos mentales y lo que consiste es pues medir cómo funcionan esos circuitos de procesamiento de información y rehabilitarlos, ¿no? Es como que la idea grande el efecto y la influencia grande de la ciencia cognitiva es ese, ¿no? Es introducir todo un léxico del procesamiento de información y introducir fuertemente el paradigma de la metáfora del computador, ¿no? Esto comenzó siendo una metáfora. Así como un computador procesa información, el cerebro debería hacerlo. Y terminó siendo una explicación causal, ¿no? Donde efectivamente el cerebro procesa información. Es una visión, vuelvo y les digo. Es completamente endógena, entonces la explicación va adentro, es cerebral, o sea, es al cerebro, o sea, se desestima el cuerpo, se desestima todo el contexto, ¿sí? Es individualista, los procesos cognitivos son de una persona, ¿sí? Y entonces esto va a formar toda o va a afianzar toda una línea clínica y biomédica de la neuropsicología, ¿sí?
Si queremos entender por qué el neuropsicólogo trabaja como trabaja, piensa como piensa y tiene las explicaciones que tiene en este momento, es importante saber estas bases. También para criticarla, ¿no? O sea, esto no quiere decir que así tenga que ser. O sea, no somos, o sea, podemos criticar el hecho, esta metáfora. Podemos criticar si en realidad el cerebro procesa información. Y si es información, ¿qué es esa información? ¿Sí? Porque no es más que un modelo teórico, ¿no? Posturas modularistas, por ejemplo, como la de Jerry Fodor. ¿Qué es lo que va a proponer Jerry Fodor? Fodor propone que los sistemas computacionales o los sistemas cognitivos, ¿sí? Bueno, y esto también va a fundar toda una cultura popular, ¿no? Esta ciencia cognitiva, que es las películas tipo Matrix, películas de ciencia ficción, y Yo Robot, etcétera, donde los robots tienen conciencia, tienen funciones mentales, porque las funciones mentales son computaciones, ¿no? Chapi, todo este tipo de cosas, y entonces un ingeniero de sistema podría tener máquinas inteligentes o sintientes o pensantes o con conciencia, etcétera, si todo es procesamiento de información. Y cosas como Matrix, que si te meten un software, entonces tú aprendes, entonces, quiero pilotear un helicóptero, entonces te descargan información en el cerebro, ¿sí? Y entonces esto se lleva a la escuela, entonces los maestros ahora se creen que solamente dan información y los estudiantes reciben información, entonces la forma de evaluar esto es a través de test, evaluaciones, quizzes y demás que simplemente chequean la información que está dentro de tu cerebro. Miren, todo lo que se arma simplemente por esta postura, ¿no? Bien, después discutiremos si eso es cierto o no es cierto, ¿sí? Mi posición es completamente crítica hacia esto, los que me conocen ya sabrán. Y Fodor entonces va a proponer que hay como cápsulas donde se realizan procesos específicos. Entonces va a haber una cápsula de la memoria, una cápsula un módulo, ¿sí? de la percepción, un módulo del control motor. Así como los que tienen carro o conducen o en sus familias o han visto carros de la última década, pues tienen módulos, ¿no? El módulo que controla los salvajes, el módulo que controla la dirección, el módulo que controla los sensores de estacionamiento, el módulo que controla la seguridad del carro, bueno, etcétera, ¿no? Entonces también. O un computador tiene módulos, componentes, ¿no? Entonces el disco duro, el procesador, ¿sí? Entonces, lo mismo se va a pensar para el cerebro y las funciones cognitivas, el módulo de el lenguaje o el procesamiento léxico, el módulo de la memoria, etcétera, ¿no? Entonces vean que es la visión que se crea en esta época, que va a influir completamente todo lo que va a ser la neuropsicología más adelante. Diego, una pregunta. Dime. Pero esto es, o sea, esto de módulos no es, a ver, localizacionista o es más como de asociaciones, no, o solo es completamente localizacionista y asociacionista, pues es que en neuropsicología no se habla tanto de asociacionismo. Las escuelas son localizacionismo u holismo. Los holistas es que creen que las funciones están distribuidas a través del cerebro, ¿sí? Los localizacionistas creen que están localizadas, ¿sí? Igual podemos tener otras visiones. Por ejemplo, actualmente hay todo un movimiento que se llama cognición 4E, ¿sí? Que es que la cognición no está en el cerebro, está en el cuerpo. O sea, uno no piensa con el cerebro, sino con todo su cuerpo. La cognición no está dentro del cuerpo, tampoco ni dentro del cerebro solamente, sino está compartida con el ambiente, es decir, extendida, y con las personas que lo rodean, muy vygotiana la cosa, ¿sí? Y que está incrustada en una cultura, con los objetos, ¿no? Entonces también hay otras formas de pensarlo. Pero esta forma de pensarlo es módulos dentro del cerebro completamente localizacionista endógeno, ¿no? Esto va a influenciar toda la psicología, no solamente la neuropsicología. Si ustedes miran mucho de lo que han visto en procesos cognitivos, lo que han visto en el organizacional, lo que han visto en otros lugares, en clínica también, es cognitivo, ¿no? Aquí está la memoria. Eso se puede mirar con cautela. Después con cada función lo discutimos. ¿Listo? No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, espero que hayan leído ya todo lo que estaba diapositivo para no repetirlo. Otros aportes más adelante, ya sobre la década de los 80s. O sea, todo esto es como un periodo intermedio, ¿no?
y esto ya va a surgir el periodo moderno. Ya el periodo moderno de la neuropsicología va a surgir básicamente desde la década de los 80, 90, hacia final del siglo XX. Y en este periodo moderno, entonces vamos a tener la neurociencia cognitiva, entonces los estudios de neuroimagen, que se van a unir con esto, con los modelos modularistas. Entonces tenemos ahora estudios experimentales que me permiten ubicar áreas cerebrales asociadas con funcionamientos particulares. Yo pongo una persona a leer y veo que estructuras cerebrales supuestamente se activan. Recuerden que estas técnicas no miden activación cerebral, sino miden, o bueno, no de las neuronas, no miden activación neuronal, sino miden activación o flujo sanguíneo, miden metabolismo, ¿no? Entonces acá no estamos viendo las neuronas de una persona, sino estamos viendo una imagen del incremento del metabolismo en promedio en 20, 30 personas, después de arreglar la imagen con algoritmos de corrección de errores, ¿no? Esto es un modelo estadístico de lo que 30 personas pudieron hacer. Puede ser que en 10 de esas personas no tuvieran incremento en metabolismo acá, ¿sí? Sino que por procedimientos estadísticos y reconstrucción de la actividad metabólica, eso se elimina, ¿sí? Porque acá esto es un promedio, pero no se ve la desviación estándar. Técnicas como neurocirugía, entonces, por ejemplo, ya mejoró la medicina, que es cirugías para epilepsias, básicamente, donde, por ejemplo, teníamos todos los casos de cerebro dividido, pacientes como HM, otro grupo de pacientes con lesiones provocadas por tratamientos neuroquirúrgicos, tumores, etcétera. Entonces, también van a aportar al conocimiento de la neuropsicología, ¿sí? Estadística, psicometría, rehabilitación, y pues se van a crear toda una nueva cantidad de necesidades sociales. ¿Cuáles necesidades sociales? Vamos a verlo más adelante. Lesiones producto de deportes, como todos los traumas craneoencefálicos producidos en juegos de contacto como el fútbol, fútbol americano, rugby, etcétera, boxeo. Necesidades como ahora tenemos carros que van a mayor velocidad y se estrellan y las personas tienen lesiones cerebrales y sobreviven, necesitan rehabilitación. Ahora muchos niños con síndromes que hace 100 años los hubieran matado, ahora sobreviven. Entonces tenemos una cantidad de desórdenes del neurodesarrollo. Tenemos farmacología, tenemos organizaciones que requieren evaluaciones de sus habilidades, de las habilidades para selección de perfiles y de cargos mucho más precisas. Entonces los neuropsicólogos tienen una importante también exigencia para ámbitos organizacionales. Para las escuelas, ahora los colegios necesitan personas que conozcan el funcionamiento intelectual para que les ayuden a organizar los currículos, las didácticas, ¿sí? Como que a planificar todo lo que es la educación. Entonces vemos que hay toda una revolución que va direccionando la neuropsicología. Bien. No sé si se me pasó algo en la historia de la neuropsicología, cómo se fue formando, de su evolución, que me quieran recordar, que me quieran comentar, como preguntas que tengan. Todo esto era como la evolución para llegar hasta el momento actual. Lisa, ¿qué preguntas del hipocampo? Que no te entendí lo que preguntas del hipocampo. Respondiendo cuando hablábamos del paciente HM. Ah, ok. Sí, pero recuerda, no es solo hipocampo, es todo lo que está también alrededor del hipocampo y lo quitaron. ¿Sí? La gran parte. Oh. Porque si, por lo general, una persona que pierda solamente el hipocampo no adquiere una deficiencia de la memoria tan fuerte como hace. ¿Sí? Profesor, bueno, una pregunta. En la diapositiva anterior, cuando se hablaba del modelo de caja de flechas, ¿a qué hacía referencia? Son como esos diagramas de flujo que vemos en las explicaciones psicológicas y neuropsicológicas sobre funciones, ¿no? Es, por ejemplo, si vemos, no tengo ninguno por acá, no. Si vemos esto es modelo cognitivo del lenguaje, no, de la lectura, veamos. Imágenes. Este tipo de modelos. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? No, la pantalla. Sí.
Sí. Entonces vemos, ay, no me abrió la imagen completa. Bueno, veamos. Ahí se alcanza a ver ese tipo de imágenes, donde tienes unos cajones, que serían los módulos de procesamiento, y donde tendrás unas flechas, que son los procesos. Entonces, ¿qué se hace para leer? Habrá un proceso que será de la entrada perceptual. Luego habrá una conversión de... bueno, eso es para una palabra hablada, ¿no? Entonces tú escuchas la palabra, se procesa el sonido y se convierte de sonido a fonema. Luego, este es el módulo, ¿no? Entonces va a haber un lugar, un grupo de neuronas que hacen esta conversión. Luego esto se dirige hacia un grupo de neuronas que arman la palabra como un sonido y así sucesivamente hasta que puedes escribirla, ¿vale? Entonces hay unos cajones que son los módulos y unas flechas que son los procesos y todo el sistema o todo el procesamiento de información estaría graficado, explicado, diagramado en este conjunto de cajones y flechas, ¿sí? Lo mismo para atención, lo mismo para memoria, lo mismo para funciones ejecutivas, ¿sí? Son ese tipo de cosas. Ok, gracias. Acá también lo mismo, mapas son diagramas de flujo de información. Y esos son los modelos reinantes en muchas de las teorías de neuropsicología, ¿sí? No quiere decir que eso funcione así. En realidad no funciona así. En realidad es mucho más complejo que eso. ¿Sí? Gracias. Sandra Pinzón ¿estaba levantando la mano? ¿O ya? Fue la pregunta que me aclaró, profesor. Gracias, Sandra. Listo. Okay. ¿Alguien quiere comentar algo más o no sé sobre la historia de la neuropsicología o alguna otra pregunta sobre la historia de la neuropsicología para cerrar esa parte de historia? Es que no entendí cuando hablábamos de Luria, que decía que las funciones ejecutivas de control ejecutivo no estaban en el cerebro. Y no... Sí, claro. Desde la postura egosquiana y también de Luria, el cerebro es importante, ¿no? Y tú necesitas estructuras anteriores para poder desarrollar eficientemente funciones ejecutivas. Y cualquier alteración en el desarrollo o en el funcionamiento de las estructuras más anteriores, como cortezas prefrontales, podrá comprometer la adquisición o la ejecución de funciones de control ejecutivo, ¿sí? Pero eso no es el todo. En realidad, la explicación de la función ejecutiva no es ubicarla, o sea, él hizo un énfasis importante, no es posible o no es adecuado ubicar las funciones dentro del cerebro, porque entonces desconocemos todos los procesos contextuales, culturales, lingüísticos, de educación, que son relevantes para la adquisición o el desarrollo de esas funciones. ¿Sí me hago entender? Esto lo veremos más adelante, y esto es una crítica a los modelos localizacionistas y cognitivos endógenos hacia la ubicación de funciones dentro del cerebro. ¿Sí? Tal vez el cerebro es importante para recordar. Tal vez si tú tienes alteraciones en todas las estructuras del lóbulo temporal medial, no podrás recordar tan eficientemente. ¿Sí? Pero es un error decir que los recuerdos están almacenados en el hipocampo o que tú tienes recuerdos almacenados en tu cerebro. Eso es bastante impreciso. ¿Qué pasa cuando recordamos? Activas una cantidad y desactivas, o sea, ocurre una cantidad de procesos dentro de tu cerebro, pero no solo dentro de tu cerebro, también ocurre una cantidad de procesos a tu alrededor. Tú ves señales, hay libros, hay canciones, hay relaciones sociales. Y todo eso se integra para poder suscitar o recrear una experiencia que le llamamos recuerdo. ¿Qué es recordar? Recordar o evocar un recuerdo es revivir algunos aspectos de la experiencia vivida en el pasado. ¿Sí? Y para revivir algunos aspectos de las experiencias vividas en el pasado, tú te basas en las claves externas, como una canción, un aroma, lo que estás viviendo, las experiencias del cuerpo. También usas tu cuerpo, tienes sensaciones corporales, viscerales, a las entrañas, el corazón es importante, ¿sí? Pero también necesitas cerebro. Entonces, en realidad el recuerdo no está dentro de tu cerebro, sino está distribuido, compartido entre tu cerebro, tu cuerpo y tu contexto, ¿sí? Es otra visión. Después la vamos a discutir, no te preocupes.
sino que también es ver que gran parte de lo que nos hemos visto hasta el momento en neuropsicología es un modelo, es una forma de verlo, pero hay otras formas de verlo. Los que vieron neuropsicología conmigo, yo les insistía mucho en eso, ¿no? Miren, muchachos, la mayoría de los libros dicen esto, pero ustedes también tengan opciones que hay otra forma también de verlo, ¿sí? O sea, no pensar que el recuerdo está en alguna parte, sino que tú necesitas esas partes, pero también necesitas el contexto. ¿Eso qué te da? Te da más herramientas, porque tú que puedes trabajar con los pacientes con amnesia o con problemas de memoria. No solamente trabajas la plasticidad cerebral, sino también puedes trabajar el contexto, ¿sí? Y el cuerpo. Bien. Gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos. Y para hablar, neuropsicología en Colombia. Entonces, en Colombia, más de la mitad de los profesionales del país llevan a cabo tareas de rehabilitación con sus pacientes. Y eso tendría que ver un poco con la encuesta que yo les hacía, ¿no? Entonces, la primera palabra, lo primero que yo les pregunté es, mencionen, si le puedo quitar, una acción, no, entonces la otra, ¿dónde está la otra? Reviews, un lugar. Y mostrar solo respuestas. Ahí no sale. Ah, como que no salió todo. ¿Era solo le sale una pregunta? Solo nos apareció la primera que hemos. Sí, solo una. Ya sé, yo la embarré, entonces. ¿Por qué no les compartí toda la encuesta, sino solamente una pregunta? Pero no, eso no es problema. Mientras yo voy narrando acá, ustedes pueden ir respondiendo. La otra. Y al final vemos qué pasó. Es simplemente un chequeo. Para ver ustedes qué piensan. Listo. Entonces veamos la otra. Que sí respondieron la mayoría. Entonces, ¿qué hacen los neuropsicólogos? ¿Sí? Según ustedes, lo principal que hacen los neuropsicólogos, visual setting, no, las respuestas, necesito limpiar como dejémoslo así. Entonces, lo que hacen los neuropsicólogos en particular, según ustedes, es evaluar. La mayoría piensan que los psicólogos evalúan, sí, evaluación, evaluar. Algunos de ustedes piensan que investigan o hacen investigación, ¿sí? Yo decía que no es una palabra. Algunos otros rehabilitan, es como lo principal, ¿no? Evaluar, diagnóstico, esto es lo mismo, evaluar, evaluación, diagnóstico. La mayoría creen que evaluación, otros que investigación y otros que rehabilitación o tratamiento, ¿no? Entonces serían como 3 cosas que hacen los neuropsicólogos según ustedes en Colombia. Evaluar, investigar y rehabilitar o tratar. Bien. Más no están alejados de lo que es lo que se ha investigado en Colombia, ¿sí? Que es la neuropsicología en Colombia. Entonces, en Colombia, la mayoría de los neuropsicólogos lo que hacen es rehabilitar, ¿sí? La mayoría se enfocan en hacer rehabilitación, que muchas veces está de la mano de la evaluación, o sea, evaluación, rehabilitación, ¿sí? Pocos neuropsicólogos trabajan en otros campos, o sea, acá, por ejemplo, muy pocos neuropsicólogos trabajan en organizaciones, y eso no es un descabellado. Muy pocos neuropsicólogos trabajan en deportes. Muy pocos neuropsicólogos trabajan en aspectos forenses. Cada vez se abren más esos campos, ¿no? Pero es misión de ustedes consolidarlos. Está la necesidad social. Necesitamos neuropsicólogos en organizaciones, en colegios, en deportes, en aspectos jurídicos y forenses, en comunidad, ¿sí? Para hacer política pública. Para todo eso necesitamos neuropsicólogos. Pero se han concentrado en evaluación y rehabilitación. Entonces, a futuro, el deber de ustedes es también abrir la posibilidad de incursionar en otras áreas de la sociedad. ¿Sí? Eso es tanto de nosotros ofrecer los servicios como del mercado o proyectos. ¿Sí? Eso se va creando en dinámicas sociales y profesionales.
Por lo general, ¿qué es lo que rehabilitan los neuropsicólogos? La mayoría trabajan con problemas de aprendizaje. Entonces, los que quieran dedicarse a una neuropsicología clínica propiamente dicha, con pacientes, rehabilitación, vean que el mercado está en problemas de aprendizaje. La mayoría de los pacientes son con niños, son niños. Niños que o tienen o son diagnosticados con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, o niños que son diagnosticados con dislexia, discalculia, disgrafía o algún otro tipo de problema de aprendizaje. El tercer grupo o el tercer nicho de problemas a rehabilitar y evaluar son los traumas cráneoencefálicos y, por último, las demencias. Bueno, y de ahí hacia abajo. Entonces, estos serían los 4 tipos de problemas o ámbitos que más rehabilitan los neuropsicólogos en Colombia. En Colombia, en el 2017, nace la Sociedad Colombiana de Neuropsicología, esto como una posibilidad de agremiación, pero para serle sincero, no está haciendo mucho, no está haciendo de verdad nada. O sea, ha sido muy difícil. Esto es un proyecto que viene desde hace más de 15 años. La idea básica de esta sociedad es que se pueda generar, primero, una regularización de la profesión, que hayan unos protocolos, que no cualquier persona pueda ser neuropsicóloga, que se regule el mercado, que se regulen los pagos y los salarios para los neuropsicólogos, porque ahora, como hay tanto exceso de profesional, se están bajando los precios de pago, ¿sí? Entonces ahora lo que están surgiendo es una cantidad de institutos de neuropsicología, y esos institutos lo que hacen es contratar neuropsicólogos recién egresados con cualquier especialización o cualquier tipo de psicólogo que medio sepa aplicar una prueba y les pagan muy barato, porque la terapia y evaluación neuropsicológica es de los servicios más costosos en toda psicología. Una buena evaluación neuropsicológica tú la puedes cobrar en mucho más de $1 millón, ¿sí? En Colombia, en Estados Unidos y en otros países pues podrá costar más de $500. Y pues en comparación de una evaluación psicológica que te pueden pagar 60.000 pesos por hora, pues baja, o sea, la diferencia es muy grande. Por eso uno de los mercados mejor pagados para los neuropsicólogos, para los psicólogos es la neuropsicología. Sin embargo, actualmente el surgimiento de nuevos institutos que están agrupando los pacientes por cuestiones institucionales y de mercadeo, están bajando muchísimo los precios para neuropsicólogos rasos, ¿no? Entonces, a tenerlo en cuenta. Y lo otro que quiere hacer esta sociedad es reglamentar, pero también reglamentarlo a nivel no solamente del colegio, sino también, o de la sociedad, sino también de reglamentarlo a nivel de legislación, ¿sí? ¿Cuál es la legislación que debe regir a los neuropsicólogos? Es el Código Deontológico y la Ley 1090, ¿no? Necesitamos leyes específicas para regular la neuropsicología y no existen. Por eso, cualquier persona que sea psicólogo puede ejercerla y puede hacer lo que quiera, básicamente. Eso está muy poco regularizado. Bueno, quedan 2 minuticos para terminar. Vamos a dejar hasta acá la clase del día de hoy. Terminamos en la primera parte la siguiente semana y comenzamos neurodesarrollo, ¿vale? Entonces,